Yo decido por mi familia. Yo decido por mi país. Yo decido para un mejor futuro. Yo decido. Elecciones Nacionales 2025. 8 de la mañana con 33 minutos. Una vez más estamos en este espacio denominado Yo Decido, esta vez para analizar el debate presidencial desde el enfoque económico. Justamente nos acompaña el doctor César Vargas, analista económico. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto. Alex, muy buenos días, agradecer siempre por la invitación. Y ayer vimos el debate, ¿no? Ajá. Entre Paz y Tuto. Bueno, ahora nos surge esta pregunta. ¿Es necesario o no? Bueno, los hemos escuchado, ¿no es cierto?, a los dos candidatos, posturas distintas respecto a los créditos internacionales. ¿Es necesario o no acceder a créditos internacionales o se pueden canalizar recursos realizando una reestructuración del aparato del Estado? Sí, en el tema de endeudamiento, Paz ha ido por el lado de bajar gastos superfluos, extraordinarios, y Tuto sigue con el tema de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Paz dice, no iremos al Fondo Monetario Internacional, ordenemos la casa y una vez esté ordenada la casa, pues vamos a tocar puertas, ¿no? Mientras Tuto dice directamente vamos con el endeudamiento y pedimos dólares y con eso se frena la inflación y se aplica un tipo de cambio, grounding peg, que es una flotación sucia, mientras Paz dice no, hagamos un tipo de cambio con techo y suelo, ¿no? Que es muy parecido también, pero bueno, aparte de la inflación, piensan que teniendo con el tipo de cambio van a controlar la inflación. No lo dicen así, pero bueno, se sobreentiende, ¿no? El otro tema que no han tocado nada es sobre la depreciación de la moneda nacional. Ninguno de los dos ha dicho nada de eso. No ha mencionado nada de la depreciación de la moneda nacional, que quiere decir que ahora con 2.500 bolivianos, que es el salario mínimo, antes comprabas $360 con un tipo de cambio de 6.96, que ahora con el tipo de cambio paralelo y digital estamos con los 170, 180. Hemos sobrepasado el fin de semana los 13 bolivianos de nuevo de tipo de cambio, pero no nos dicen nada más, medidas también muy coyunturales, no estructurales. Alex. No, sin duda, es que el tiempo tampoco daba para eso, ¿no es cierto? O no se están explicando bien, o no están logrando transmitir las políticas públicas para controlar esta crisis económica. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría con el dólar? Según la propuesta tendría que haber un cambio flexible, no un cambio fijo como se estuvo manteniendo hasta la fecha. Los dos están yendo ya por el tipo de cambio flexible. Mira, a partir del 2024 hemos estado desde enero ya con un tipo de cambio de banda. Estamos entre 10 y 18 bolivianos. Lo más alto que llegamos es a 18, ¿sí? Y lo más bajo a 10, ¿no? En este año, en el 2024. Entonces ellos quieren mantener esa banda ancha, pero uno habla del grounding peg y el otro habla de esta flotante, ¿no? Pero realmente no nos dicen cómo. Entonces Paz dice, pues para tener esas dos políticas, Alex, se necesita un colchón financiero. Ahí es por eso que Tuto dice, voy a traer deuda, pero bueno, la deuda hay que pagar intereses. Claro. Por eso te digo que son paliativos, no son medidas estructurales. Si nosotros tendríamos nuestro propio colchón financiero, funcionan los dos tipos de cambio. Pero como no hay colchón financiero, porque el señor Arce ha dispuesto todas las toneladas de oro, pues sobre qué vamos a garantizar ese tipo de cambio. Y eso es lo que no nos dicen, ¿no? Como economista, con toda la experiencia que tiene, para crecer, para que una economía familiar crezca, ¿qué se requiere? ¿Solo administrar bien los recursos o un préstamo? Lo que se requiere para que una familia salga adelante, primero es tener salud. Una buena salud. Si tienes buena salud, puedes te educas, generas conocimiento y después del conocimiento vas a trabajar. Y después de trabajar generas tus ingresos, ya empiezas a comprar tu casa, empezar a ahorrar. Así es. Primero, nosotros tenemos salud económica, no tenemos. Generamos conocimiento, economía del conocimiento, conciencia, no tenemos. ¿Sí? Trabajo, informalidad laboral.
¿sí? Así de claro, Alex, así Claro. contundente. Bueno, ¿sí? tener salud es una prioridad, tener trabajo es la otra prioridad, pero a nivel de Estado, Lo mismo, bueno, Alex. una familia necesita para crecer, para progresar, prestarse, tener un capital. Y si no tiene el capital, Mira, Alex, va a trabajar teniendo o captando dineros, pero que no son suficientes para impulsar su propia economía. mira, en tu caso, en mi caso y todos, primero hemos nacido, ¿sí? Ajá. Nos han traído en un hospital, hemos nacido, nos han criado con salud, nos han mandado al colegio a estudiar, ¿verdad? Hemos ido a la universidad, hemos generado conocimiento, luego hemos buscado un trabajo. Ya generas un trabajo y generas un salario y con eso vas al banco y que prestas un crédito, ¿verdad? Pero primero es el trabajo, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Este proceso ellos no hablan. No están hablando así de sencillo, no nos hablan de ese proceso. Bueno, lo dijeron a grosso modo. Jorge Tuto Quiroga dijo lo que usted. Captar un trabajo, tener trabajo, pero captar crédito internacional, sacar, ir y tener dinero, un capital, ¿no es cierto? En cambio, Rodrigo Paz dijo, vamos a ordenar la casa y optimizar la distribución o la redistribución de nuestros recursos. Vamos a manejar de mejor manera el dinero que se tiene en el país, sin prestarlos. Por eso le hacía la consulta. ¿Sabe qué me ha gustado, ¿Es eso? Alex, de esto? Que han quitado la palabra austeridad. No. Eso sí lo relevante de esto. Austeridad, ordenar la casa, sí, pero ya no han dicho austeridad, porque austeridad es despedir a la gente. No, pero de forma camuflada y estamos con dijeron desempleo y estamos con informalidad laboral. El tema, te vuelvo a repetir, el tema aquí es el trabajo, el empleo formal. Y poco hacen énfasis de ese tema. Si tenemos empleo formal los bolivianos, podemos acceder a créditos, al financiamiento, a bajas tasas de interés, volver a reactivar la economía y por supuesto si ya generamos nuestras propias divisas los bolivianos, pues acudir a créditos internacionales. Pero ahora estás con un sobreendeudamiento, tanto de la deuda externa como la deuda interna, y ningún banco o ningún organismo internacional te va a prestar, y si te presta porque tienes un país es de alto riesgo, te va a cobrar tasas de interés muy elevadas y te va a condicionar. Eso es lo que no dice Tuto, ni tampoco Paz. Entonces, como vemos como analistas económicos, que lo primero que habría que hacer es ordenar la casa, está bien, hay que ordenar la casa, ¿sí? Hay que generar trabajo y empleo, como ahí han entrado y nos han hecho caso, Alex, quiero felicitarte por el espacio que han hablado de turismo, ya están hablando de turismo, eso es bueno. Hemos contribuido la con economía sin chimeneas. Así es. Entonces ya están empezando a hablar, ¿no? Pero que eso es lo que mueve el aparato productivo, ¿no? No han hablado de construcción ausente. La construcción y el turismo mueven el aparato productivo del país. Si tú generas más edificios y construyes, mueves empleo. Todos los sectores de la economía se mueven con la construcción. Lo mismo con el turismo, pero no han hablado de esos temas. No. Quiero relevar que no hay todavía madurez en las políticas estructurales, simplemente paliativos, ¿no? En el tema de los hidrocarburos, no se habló en detalle acerca de el tema, por ejemplo, de liberar la importación de combustible o cómo van a hacer que haya combustible en el país. Dicen, bueno, nos vamos a seguir pagando la subvención, etcétera, pero este solo es un paliativo. Totalmente, los dos han dicho que el 8 de noviembre ya hay gasolina y hay diésel, pero nos dicen el qué, no cómo. No dicen cómo. El cuándo ya nos han dicho, ¿cuándo? El 8 de noviembre. El qué nos han dicho, va a haber gasolina y diésel, pero lo que no nos dicen es el cómo. Yo creo que los dos se están respaldando también, porque si yo te digo mi propuesta, tú cuando entres a gobierno, pues la vas a tomar, ¿no? Entonces se están cuidando también, pero bueno, el pueblo está en incertidumbre, seguimos con el tipo de cambio totalmente volátil, pero Alex. la liberación de la importación de combustibles. Lo dijo Tuto, en algún momento dijo vamos a liberar la subvención, lo dijo Tuto, Paz no dijo. Es una política. Dijo de forma parcial. Sí. Solo para el sector público, para el sector del transporte público se va a mantener, pero para los privados ya no van a tener la subvención. ¿Algo del boat trading que lo van a quitar? ¿De boat trading? Sí. ¿Has escuchado? Sí, sí. Que uno de los dos ha dicho que lo va a quitar. Sí, lo dijo Rodrigo Paz. Sí, que lo va a quitar.
Es intermediación. Intermediaciones. Sí. También creo que en algún momento lo dijo Jorge Tuto Quiroga. Compartieron algunos criterios. Sí, algunas cosas han compartido, ya sí bondadoso ese tema. Por ejemplo, el tema de educación y salud, compartir también que hay que descentralizar la salud y la educación, hay que introducir tecnologías. La justicia también coincidieron. La justicia también han coincidido, que aplicar más la IA en la justicia. Pero en términos económicos, Alex, el tema del oro, por ejemplo, un poco hizo énfasis Tuto. ¿Cómo vamos a volver a llenar las reservas internacionales netas? ¿Cómo vamos a llenar nuestros ahorros para tener ese colchón financiero? No se lo dice. No se lo dice. Se dice endeudamiento y sanear, bueno, las cuentas públicas, ordenar la casa. ¿Sabe? ¿No? Lo que preocupa en este momento es que son algunas medidas que se van a tomar son de shock. Sí. Porque si van a reordenar la casa, como dicen, y administrar mejor el dinero, mucho del dinero del Estado se va en sueldos. Sabemos cómo está el gasto público, ¿no es cierto? Pero si van a tratar de comprimir el Estado, ¿dónde va a ir esa tremenda cantidad de gente que trabaja en el gobierno? ¿Dónde se va a ir? ¿En qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Ese es el tema de fondo. Esa es política estructural, lo que acabas de mencionar. Tendrías que dar alguna alternativa. Esa es política estructural y es lo que te acabo de decir desde el principio, que se necesita trabajo. Sin trabajo no se va a poder y eso es lo que no nos están diciendo. Paz dijo que el Banco Central de Bolivia va a ser independiente. Ahí hubo un aporte importante, pero también coyuntural, no estructural, ¿no? La Constitución ya lo marca así, simplemente va a dar cumplimiento a la Constitución. Tuto debía entrar también en el escenario porque necesitamos independencia, porque el que está financiando el déficit fiscal es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Emitiendo emisión monetaria y endeudamiento, ¿sí? Tanto con la gestora, con organismos internacionales, está financiando ese déficit fiscal. Alex, otro tema profundo que creo que hay que tocar y no lo han tocado es cómo vamos a frenar la inflación, la subida de precios. Eso es importante. Si los dos creen que con el tipo de cambio se va a frenar todo el tema de fondo son los dólares, la escasez de dólares. Con endeudamiento son políticas paliativas. Con ordenar la casa son políticas paliativas. Lo que necesitamos son políticas estructurales, cómo vamos a generar moneda extranjera para el país. Antes era con la venta del gas, ¿sí? Del gas natural, ahora ¿cómo? ¿Seguimos con extractivismo? Esa es la pregunta. Vamos a ahora pasar litio. Cuando han preguntado de litio y de hidrocarburos han coincidido que van a hacer una ley, ambos. Tuto dijo que va a meter más impuestos al tema del oro, de las regalías, pero no nos dicen cómo vamos a generar divisas como bolivianos. Eso no están haciendo. ¿Sí? Si te das cuenta, endeudamiento o ordenar la casa, pero generación de divisas, ¿cómo? Esa es la pregunta, que ahora mismo toda esta crisis es por la falta de divisas. Tenemos una iliquidez de divisas, que es decir, los dólares, ¿no? Y otro tema que han tocado también, que me llamó mucho la atención, ha sido lo que decía Tuto. ¿Cómo vamos a progresar si no tenemos políticas públicas tecnológicas, ¿no? Que él se basa mucho en la tecnología, la IA, perdón, sí. Y decía, pues, vamos a aplicar una administración de la burocracia, ¿no? Vamos a eliminar, y Paz decía, no, con el 50-50, ¿no? Y el blockchain, ¿no? La cadena de bloques, pero realmente no nos dicen lo que queremos los bolivianos saber, ¿no, Alex? Mi conclusión es, todavía falta un poco más de madurez en la parte de políticas estructurales. Todavía les queda a los candidatos. Me hubiera gustado que se aprovechen estas 2 horas para tal vez abordar solo 2 ejes temáticos y en una siguiente, o en un siguiente debate abordar los otros 2 para que hubiesen tenido un poco más de tiempo para socializar sus propuestas y cómo las van a canalizar si es que son favorecidos con el voto. Sí, sí. Gracias. Sí, bueno. Ajá, porque solo fueron... Antes que me olvide, han hablado del litio, que no van a vender todavía. Hay que aplicar ciencia, creo que hay, no lo han dicho ciencia, pero bueno, que han dicho que no van a vender y van a apostar por el ecosistema, por darle monetización a todo el ecosistema, ¿no? Con los, hoy se me ha ido la palabra, con los carbones, ¿no? La venta de carbones, es decir, toda la parte verde que tenemos en nuestro país, monetizarla. ¿Y cómo se hace eso? Con bonos, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero una buena forma sería esa medida estructural, que ya empezamos a generar divisas, ¿no? Ahí les ha faltado profundizar, pero bueno, ha mejorado.
hay que ser honestos, ha mejorado, pero todavía falta un poquito de madurez. A ver, veamos cómo va a acabar este domingo y desearles éxitos a los dos, ¿no? Pero que están esforzándose y creo que su cuerpo colegiado de asesores también creo que lo está haciendo mejor. Bueno, esperemos que gane el que está más comprometido con Bolivia. Sí. Y, bueno, esperemos que vengan mejores días para los bolivianos y bolivianas. Ahora, Alex, un tema bien profundo. No tiene mayoría parlamentaria para los 2/3. Van a tener que tarde o temprano negociar y sentar. Seguramente ya lo han debido hacer, ¿no? Pero se va a necesitar que ambos se unan para aprobar todos los créditos, ¿no? Claro, el compromiso por Bolivia tiene que estar por delante del país y el bienestar de nuestros ciudadanos. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, desearles éxitos y veamos cómo va a acabar el domingo que viene. Excelente, gracias por su visita, doctor, muy amable. Alex, un saludo y muchas gracias. El doctor César Vargas, analista económico aquí en el espacio Yo Decido de Televisión Universitaria. Son las 8:49. Cerramos nuestro espacio Yo Decido y tenemos más aquí en la mañana de TV. Yo decido por mi familia. Yo decido por mi país. Yo decido para un mejor futuro. Yo decido. Elecciones Nacionales 2025.